la frase, don Juan Pablo. Muy bonito. Buenos días. Muy bonito, y hay que seguirla a pie. Hay que hacerla cierta, ¿verdad? Exactamente, a pie de puntillas. Y pues bueno, por supuesto que a nivel nacional el tema de la semana sigue siendo, pues, ¿qué pasó con la Torre B? Pues se está complicando, y bastante complicado, sobre todo para el gobierno, que lucha por establecer su verdad, apoyado en conocedores del tema, en peritos, incluso empresas transnacionales que se dedican a eso, a revisar y estudiar las causas de una explosión, y bueno, ellos apoyándose, el Estado, sobre todo la PGR, apoyándose en ellos, están tratando de establecer como cierta su versión de que fue una explosión de gas. Esto, como tal, como versión, está difundida, se ha tratado, como le digo, establecer entre todos los medios, pero lo cierto es de que hay voces discordantes. Hay gente que está enterada, hay gente que conoce el asunto, que conoce el edificio y que pues dice su versión, rompe el silencio. En este caso yo consulté porque recibí un video de una entrevista al señor Pablo Moctezuma Barragán, que es hijo del constructor de ese edificio, de ese complejo de edificios, el señor Pablo Moctezuma Díaz Infante, y ya fallecido. Y este personaje pues contradice la versión oficial de una manera, y yo se la quiero mostrar para que pues su auditorio defina o decida cuál de las dos versiones le parece más creíble. Pablo Moctezuma Barragán, como le dije, que es hijo del constructor, y dice que asegura que tras la explosión no olía a pólvora y no a gas, como pretende establecer la parte oficial del gobierno, que en esa torre es ocupada esencialmente como oficinas administrativas. Las calderas, asegura, están en otro edificio y muy alejados del lugar de la explosión. Esa es la explicación. De tal manera que no se explica cómo los peritos aseguran que fue una explosión de gas acumulado, si la magnitud de la explosión no podría alcanzarse con gas acumulado, sino con potentes explosivos. Y de eso él recogió versiones de la gente que recién acaba de salir del edificio, en el sentido que aseguraban olía a pólvora y no a gas. El profesionista, que es miembro de Morena, hay que decirlo, quizás pueda tener su tendencia política, ideológica, lo cierto que no se le puede hacer a un lado por su experiencia y como conocedor de la construcción, porque asegura que él trabajó en la construcción de esos edificios. De tal modo que en esa entrevista él considera que son grupos de poder los que están presionando para que Peña Nieto cumpla su acuerdo de abrir a capital privado internacional, sobre todo las transnacionales, las 7 hermanas, las petroleras más importantes del mundo, para que estos inviertan de manera directa en esta empresa paraestatal como es Pemex. De tal modo que el asunto se complica. Los poderes fácticos, de acuerdo con la declaración de Moctezuma Barragán, están detrás de la explosión, mientras que el gobierno, de manera reiterada, quiere establecer como un hecho que la explosión fue un accidente, nada más, que no existe atentado, de tal modo que a uno le queda la pregunta: ¿qué fue? ¿Accidente o sabotaje? Y se queda como tarea, cada quien saque sus propias conclusiones. Yo me remito a partiendo de las palabras de la aseveración de Pablo Moctezuma, en el sentido que sí existen poderes fácticos, que sí existen intereses muy fuertes que están al acecho de nuestro país, no de ahora, sino desde siempre. El petróleo ha sido algo que despierta la ambición de las grandes compañías petroleras, y bueno, lo vemos cada vez que el gobierno trata de vender o ceder algo a los particulares, siempre se inicia una campaña de desprestigio contra la dependencia. Hace muchos años se orquestó una campaña en contra de Telmex y enseguida se vendió Telmex. Ahora intentan establecer como cierto la mala organización, el saqueo, la corrupción, todo lo que vive Pemex, como justificante para ellos abrir las puertas a la inversión transnacional y conseguir
recursos, según ellos, para salir adelante a los compromisos, a los grandes compromisos que tiene el país, el gobierno, porque sabemos no hay suficientes recursos para atender a la gente necesitada, la pobreza, combatir la inseguridad, combatir la ineficiencia educativa, por ejemplo, y otros males. De tal modo que queda ahí. A mí me parece, es cierta, que en cada gobierno se establecen palabras que se llegan a poner de moda en esto. ¿Cómo cuál? Pareciera que se va a seguir lo de la delincuencia organizada, pero no la delincuencia organizada tradicional que nos ha presentado el gobierno, no la delincuencia que Felipe Calderón estableció como el monstruo para él justificar su campaña de legitimación. No, cada gobierno tiene sus palabras que establecen. Yo recuerdo que el PRI, hace algunas décadas, hace más de 10 años o 12, pues estableció las palabras que eran comunes: la corrupción, la impunidad, el saqueo. Yo recuerdo aquella frase: la solución somos todos. Usted recordará, sí, aquella que decía: ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Aquella otra que decía: defenderé el peso como un perro, ¿sí? Y frases similares que se van estableciendo para marcar la idea o el objetivo del gobierno federal. En este caso se está restableciendo la frase de delincuencia organizada, aunque yo lo veo en otro sentido. Y para poder entender y saber de qué estamos hablando, le quiero decir que la frase que utilizó durante los 6 años Felipe Calderón la acuñó en 1929 un agente policíaco de Estados Unidos, John Letesco, para definir o señalar las acciones de la mafia. En el portal de Wikipedia usted puede consultar alguna definición que dice: en esencia, ese término dice que es la forma de conjuntar esfuerzos en grupo, celebrar alianzas y vínculos que logren que todos los niveles, incluyendo lo político y el militar, con la ayuda de sistemas de corrupción, y así lograr la impunidad necesaria para llevar a cabo sus actividades. Eso nos dice, usted puede sacar la conclusión si es la delincuencia organizada la que está detrás de la elección, y qué tipo de delincuencia organizada está detrás de Pemex, si son las grandes compañías, si son los poderes fácticos, o la delincuencia organizada común que nos han exhibido siempre como la causante de los problemas de este país. Otra definición: se trata, dice, un grupo social con cierta estructura y con miembros que se organizan para cometer acciones ilegales. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, algunos individuos que forman parte de la delincuencia organizada deben de responder a la estructura y cumplir así determinada función. La estructura puede ser un partido, la estructura puede ser un grupo que se hace del poder nacional o estatal o municipal. Por eso es que yo no quiero confundir, ni mucho menos incidir o tratar de inducir a que o quién está detrás de la explosión. Por eso yo lo tengo que dejar en que si el asunto de la explosión de la Torre B2 de Pemex fue sabotaje o accidente. Mientras podremos hablar de otros temas, de otras delincuencias organizadas. ¿Cómo cuál? Partiendo de la definición que rescaté de ese portal, pues podremos hablar de otros, sin que quiero yo que se confunda a su auditorio. Podemos hablar de otros grupos que se confabulan, que se hacen ligas, que se forman sociedades, coaliciones, ligas secretas, y estos grupos hermandades que se conjuntan en esfuerzos para obtener un beneficio ilegal, algún incremento a sus dietas, amparados en la impunidad que le brindan sus posiciones en las cámaras. Usted sabe que frecuentemente se habla de diputados y senadores que se despachan con la cuchara grande. Son diferentes partidos, pero a la hora de asignarse prebendas son coincidentes, y ellos, con el poder que tienen, que el pueblo les confirió mediante el voto, ¿sí?, pues deciden ellos de qué manera se gastan el dinero público. En muchas alcaldías está ocurriendo lo mismo, pero yo no quiero confundir, ni mucho menos quiero inducir a nadie para pensar que en algunas alcaldías se está cometiendo o está participando esa delincuencia, según la definición, esa delincuencia organizada, que se confabula, que se pone de acuerdo para obtener un beneficio ilícito. Y parto de la idea de que un beneficio ilícito es algo no aprobado. Ya va a empezar, don Juan Pablo. No aprobado, ¿sí?
como es el caso del aumento a los salarios de los señores regidores aquí de nuestro municipio, quienes de manera secreta se confabularon, hicieron su liga, se pusieron de acuerdo a escondidas en la oscuridad del cabildo seguramente, y acordaron aumentarse un 50% a sus salarios. La idea la pusieron a discusión. Obviamente, como le digo, como ocurre normalmente, habrá un regidor del PRI, otro del PAN, otro del PANAL, otro del Verde Ecologista, pero cuando se trata de dinero que se va a llevar al bolsillo, se olvidan las ideologías y todos estuvieron de acuerdo en que se aprobara. Pero también estuvieron de acuerdo en guardar el secreto. Usted recordará que más de una vez aquí citamos sobre el asunto del aumento de los salarios, y los regidores ni el alcalde decía esta boca es mía, y negaron y mantuvieron en secreto ese acuerdo, porque pues no representa poca cosa. Si un regidor ahora va a ganar 34,000 pesos, estamos hablando que 34 por 36 es el 50%, se supone que entonces ganaban 11,50. Están en negociaciones, perdón, los del sindicato, pues que ahí se midan. Los del sindicato les dieron el 6%, señor. No, pues deberían de medirse igual. Sí, pero los del sindicato no pueden coaligiarse, ni confabularse, ni actuar como delincuencia organizada, que se organizan para obtener un beneficio ilícito. Los derechos de los trabajadores están establecidos y se celebran cada año, se revisa el contrato colectivo y de ahí se define qué aumento, qué incremento les van a abonar. No, los regidores que se supone no tienen salario, ¿sí?, sino una compensación, y ellos y el alcalde se pusieron de acuerdo para que el alcalde gane ahora 75,000 pesos, los regidores 34,000 pesos. ¿Cuánto el alcalde? 75. Se le hace mucho, se le hace poco, pero ¿sabe qué? A mí lo que más me sorprende no es la acción, esa puñalada por la espalda que le dan al supuesto pueblo que entraron a servir, la gente que votó por ellos, que los eligió, porque fueron votados los señores regidores y el señor alcalde. Esa es una puñalada trapera por la espalda, porque lo hicieron a escondidas. Y entonces, pues estamos hablando ya que un alcalde de a 75 por mes son más de 2,700,000 pesos, señora. Y eso para pagarles. Pero mire, el asunto ahí son dos cosas que llaman la atención. Una, es que si yo platiqué, para poder hablar ahorita, con jefes de departamentos. En determinado departamento no hay palas suficientes, no hay carretillas. Las famosas estas para cortar el césped no funcionan. Los güiros. No hay suficientes recursos para comprar ni mandarlos reparar. En otros departamentos ocurre lo mismo. Me enteraron que en relaciones exteriores no hay ni siquiera papel oficial para imprimir un pasaporte. Me dicen que en otros departamentos no hay, se ha perdido la maquinaria, se ha perdido la herramienta y no hay para volverla a comprar. No hay para arreglar las calles de aquí del centro. Enfrente a Banorte, si usted gusta, puede ver un hoyanco que tiene ahí meses. Pues no hay recursos, por eso es que no se resuelven. Los campesinos de las comunidades vienen en balde hasta acá en busca de